Sea por una u otra razón, los cazadores de psicofonías acuden a lugares como este, en el condado de Treviño, un pueblo llamado Ochate, del que solo queda en pie la torre de su iglesia, desnuda y fantasmal. Un pueblo de trágica historia, asolado por sucesivas epidemias que acabaron con casi todos los habitantes y del que los pocos que quedaron huyeron para no volver jamás. Muchos de los que, atraídos por su siniestra fama, han pasado la noche aquí, hablan de suspiros, de pisadas a su alrededor, incluso de agresiones por manos invisibles, y también han obtenido psicofonías. Oigamos un par de ellas grabadas en el interior de la torre. La primera requiere un oído atento, pero si se fijan, distinguirán una lejana voz femenina preguntando qué hace la puerta cerrada. Pero aunque es lo frecuente, no siempre las psicofonías resultan de difícil audición. Cambiemos de escenario para escuchar otras tan claras como espeluznantes. Esta es la moderna y activa ciudad de Albacete. Y este es un edificio más, aparentemente. En él está instalada la Jefatura de Industria de Castilla-La Mancha, pero antes estuvo la Casa de la Marquesa, habitada en tiempos por doña Margarita Ruiz de Liori, marquesa de Villasante. Una mujer singular, en muchos aspectos adelantada a su época, de la que se dice que celebraba reuniones donde se practicaba la magia negra. En 1954 fue acusada de haber mutilado el cadáver de su hija Margot, así como de otros hechos siniestros, entre los que figuraba el sacrificio de animales. Tengan o no que ver con aquellos acontecimientos, lo cierto es que el moderno edificio ha sido teatro de fenómenos paranormales de los que el personal de las oficinas ha sido testigo en numerosas ocasiones. Por este motivo, un equipo de investigadores dirigido por Fernando Rosillo, José Luis Tajada y José Martínez, y dotado con un complejo material técnico, pidió y obtuvo permiso en 1998 para realizar diversas pruebas, entre ellas la grabación de posibles psicofonías. Y fue precisamente en ese tipo de fenómeno en el que obtuvieron resultados positivos y espectaculares. Las psicofonías que se han obtenido, una de ellas, por ejemplo, dice, es una voz de una niña de corta edad que parece indicar o parece decir mamá, frío y miedo. Es una psicofonía que después de los análisis que le hemos practicado con una serie de programas que estamos utilizando, nos dan una confianza y una validez de un 100%. Otra de ellas, por ejemplo, decía, hay mucha energía, José. Esa psicofonía se obtuvo a raíz de una pregunta que hizo José Luis en un ordenador portátil que teníamos la primera noche. Y lo mismo, es la misma voz con la misma cadencia. Hay otra psicofonía que dice, soy yo. Esa se obtuvo en la sala de juntas. Y es curioso porque esa grabación sí que hay una cinta de vídeo, se está viendo cómo se graba todo, no sale nada, se para la grabadora y a continuación es cuando sale la voz. Probablemente esto se deba al campo magnético generado por el cabezal de la cinta, pero eso pues está por demostrar aún, todo esto son hipótesis. Y por último, la otra psicofonía, quizá la más impactante por el contenido, sea la que se grabó la última noche. Es la misma voz con la misma cadencia y en este caso lo que decía era simplemente yo soy Dios. Son psicofonías, como estábamos comentando, que sin tener que filtrar, ni limpiar, ni samplear, tienen una claridad y una contundencia para nosotros poco conocida. Y en efecto, resultan perfectamente audibles, y podría añadirse que escalofriantes,
porque se trata de la voz susurrante de una niña que dice cosas como mamá, frío, miedo. Una voz infantil venida quién sabe de dónde, que en otro de los momentos se acercó a uno de los micrófonos para decir que era ella. La misma voz que luego diría: yo soy Dios. ¿Qué son esas voces? ¿De dónde proceden? Los que asistimos a aquellos años iniciales de las psicofonías recordamos las encendidas polémicas entre los que sostenían que se trataba de algo sobrenatural y aquellos que pretendían encajar el fenómeno dentro de lo conocido. Se barajaron todo tipo de hipótesis. Obviamente se habló de grabaciones espurias, es decir, fragmentos de programas de radio o de televisión que por alguna razón quedaban registrados en la cinta. Se dijo también que podía ser un fenómeno de ventriloquía inconsciente o un fenómeno de psicocinesis, es decir, que la propia mente del investigador estuviera alterando la materia, en este caso la cinta magnetofónica, y su inconsciente fuera el que produjese las voces. Pero todas esas hipótesis no resistieron la contundencia de los hechos y quedaron en nada. Si no se trata de las voces de los muertos, como ellas mismas suelen presentarse, habrá que convenir que cuando menos se trata de voces procedentes de un nivel de la realidad diferente a este en el que estamos, de otra dimensión, de otra parte de este mundo que no es accesible a nuestros sentidos. Esa, por el momento, parece ser la única conclusión lógica. Si ante un hecho paranormal, como una parafonía de efectos físicos, o las caras de Belmez, técnicamente llamadas teleplastias, no encontramos la causa, descartado el fraude, no encontramos la causa en el nivel ontológico donde el hecho se produce, como no puede haber efecto sin causa, la causa tiene que estar en otro nivel. En cualquier caso, las psicofonías dan la impresión de ser una ventana que se abre a otro mundo. Una ventana a la que alguien se acerca para susurrar junto al micrófono o que grita desde lejos. Belmez de la Moraleda es un lugar especial. En una de sus casas vienen apareciendo desde 1971 rostros en el cemento del suelo. Figuras de tosca apariencia, impresionantes a veces y otras grotescas, que han despertado todo tipo de especulaciones, pero que en opinión de los que realmente las han estudiado, incluidos muchos investigadores prestigiosos, constituyen un genuino fenómeno paranormal, el más importante quizá en la historia de la parapsicología contemporánea. El por qué se aparecen sigue siendo un misterio, y no pocos las vinculan con lo sobrenatural, aludiendo a que esas casas se levantan sobre un viejo cementerio o al rumor de que en tiempos hubo allí un prostíbulo en el que se produjeron hechos sangrientos. En un lugar así, aficionados y expertos no podían dejar de intentar obtener psicofonías. Y en efecto, en estos 30 años se han grabado centenares.
Vamos a escuchar algunas seleccionadas entre las muchas que Pedro Amorós ha obtenido en sus viajes a la Casa de las Caras. La primera es una voz de mujer que llama a Ángela. Como el resto de las psicofonías, la escucharemos 2 o 3 veces. Otra, también muy clara, pero de contenido más siniestro, parece decir matar a él.